En las colinas doradas de Newport, donde el lujo y el prejuicio caminan de la mano, una joven costurera oculta un secreto que podría destruirla, y un poderoso magnate, marcado por la pérdida, está a punto de enfrentar el mayor desafío de su vida: volver a sentir. Ella solo buscaba trabajo, pero al cruzar el umbral de la mansión Beaumont, su destino cambió para siempre. Entre hilos, silencios y miradas prohibidas, nació un amor que desafiará la distancia entre dos mundos y pondrá en juego algo más que la reputación. Cuéntame, ¿desde dónde escuchas esta historia? ¿Crees que el amor puede nacer incluso bajo el peso del escándalo? Newport, verano de 1897. El sol caía oblicuo sobre las colinas de Newport, tiñendo de oro los tejados de las mansiones que miraban hacia el mar. Más abajo, lejos del perfume de los jardines aristocráticos, una pequeña casa de madera servía como taller de costura. Las ventanas permanecían abiertas para dejar entrar el aire tibio del Atlántico, aunque dentro, el calor y el silencio se mezclaban con el sonido constante del hilo deslizándose entre la tela. Allí, entre agujas, alfileres y retazos de seda que no le pertenecían, Violet Langston inclinaba la cabeza sobre un vestido color marfil. Sus manos, delgadas y firmes, trabajaban con precisión de orfebre, aun cuando el cansancio hacía temblar sus dedos. En el reflejo del vidrio veía su propio rostro, pálido, ojeroso, con los cabellos castaños recogidos en un moño bajo del que escapaban algunos mechones rebeldes. Bajo la falda amplia, su secreto crecía silencioso, invisible todavía, pero cada día más presente, una nueva vida. El taller olía a jabón y a algodón recién planchado. En las tardes, las demás costureras se marchaban y Violet permanecía sola, aprovechando las últimas horas de luz. En esos momentos, el recuerdo de su desgracia se hacía más nítido. El rostro del hombre que había prometido casarse con ella y desapareció sin dejar una carta, sin una disculpa. La vergüenza había sido su sombra desde entonces. No había llorado desde aquella noche y juró no hacerlo más. Solo le quedaba el trabajo, su silencio y el latido de ese pequeño corazón que dependía de ella. Una tarde, mientras recogía los hilos del suelo, la dueña del taller, la severa señora Mabel Turner, entró con paso decidido y una sonrisa poco habitual. Traía una carta en la mano. «Violet, te buscan desde la mansión Beaumont», anunció con un tono mezcla de orgullo y advertencia. «La señorita Havisham quiere que confecciones su vestido de compromiso. Dice que tus costuras son las más finas de Newport». Violet alzó la vista, sorprendida. El apellido Beaumont no era ajeno a nadie. Jonathan Beaumont era uno de los hombres más poderosos de Rhode Island, propietario de fábricas textiles y navíos mercantes. Se decía que su fortuna podía comprar media ciudad, pero también se murmuraba que era un hombre frío, inaccesible, marcado por una viudez temprana. «¿Yo?», preguntó ella con voz queda, apenas audaz. «¿Tú?», confirmó la señora Turner. «Quieren discreción y perfección, y tú las tienes». Esa noche, mientras remendaba su vestido de trabajo, Violet pensó en el encargo. El miedo se mezclaba con la necesidad. Sabía que el dinero le permitiría pagar el alquiler y comprar telas para su futuro hijo. Sin embargo, un presentimiento extraño la oprimía. Algo dentro de ella le advertía que aquella tarea cambiaría el curso de su vida. A la mañana siguiente, el carruaje de los Beaumont se detuvo frente al taller. Era un vehículo negro, elegante, con los escudos dorados grabados en las puertas. El cochero bajó con rigidez militar y anunció que debía acompañarlo. Violet cubrió su cabeza con un sombrero sencillo de paja. Se alisó la falda azul y tomó su caja de costura. El trayecto hacia la mansión fue silencioso. Por la ventanilla vio pasar los acantilados, las verjas de hierro, los jardines llenos de lirios.
Cuanto más se acercaba al mundo de los ricos, más pequeña se sentía. Cuando el carruaje se detuvo, la joven descendió y miró hacia arriba. La mansión Beaumont se erguía con majestad sobre una colina, con columnas de mármol y ventanales que reflejaban el cielo gris del Atlántico. Las criadas cruzaban los corredores en silencio. Los pisos brillaban como espejos y el aire olía a flores costosas. Fue recibida por Mrs. Collingwood, el ama de llaves, una mujer de porte firme y mirada compasiva. «La señorita Havisham la espera en el salón dorado», informó con cortesía. «Trate de no mirarlo directamente si el señor Beaumont está presente. No le agradan las distracciones». Violet asintió, con un temblor que le recorrió la espalda. Caminó detrás de la mujer a través de pasillos tapizados de retratos. Los rostros de los antepasados parecían observarla con silencioso juicio. Al llegar al salón, la luz del mediodía entraba a raudales, iluminando los muebles dorados y las cortinas de encaje francés. Marguerite Havisham estaba sentada junto a una mesa de té, con su vestido gris perla y su porte impecable. Su belleza era de una elegancia fría, calculada. «Así que usted es la costurera», dijo sin sonreír. «Espero que tenga manos firmes, señorita Langston. Este vestido no puede tener errores». Violet bajó la cabeza. «No los tendrá, señora». Mientras tomaba medidas y anotaba en silencio, percibió una sombra moverse al fondo del salón. Un hombre alto, de cabello castaño claro y mirada acerada, observaba sin disimulo. Llevaba un traje de lino marfil y un bastón con empuñadura de plata. Su sola presencia imponía respeto. Jonathan Beaumont no necesitaba presentaciones. El aire a su alrededor cambiaba cuando él entraba. «¿Eres tú la costurera?», preguntó con voz baja y grave. «Sí, señor», respondió Violet, esforzándose por mantener la calma. «Que sea rápida», dijo él sin mirarla directamente. «No me gustan las interrupciones». El silencio que siguió fue espeso como el aire antes de una tormenta. Violet sintió el peso de su mirada, aunque él apenas la sostuvo unos segundos. Había algo en esos ojos grises, no solo frialdad, sino una soledad oculta que ella reconoció, porque era la misma que cargaba en su propio pecho. Cuando se retiró del salón, Violet sintió un leve mareo. Se apoyó en una columna de mármol y respiró hondo. Mrs. Collingwood la ayudó con discreción. «Debe descansar», le dijo. «El señor Beaumont no es un hombre fácil, pero no es tan cruel como aparenta». Violet sonrió apenas. No lo creía. En aquel mundo de porcelana y orgullo, la compasión parecía no tener lugar. Sin embargo, al cruzar la puerta, giró la cabeza hacia la ventana del salón. Por un instante fugaz, creyó verlo mirarla. El corazón le dio un vuelco. No supo si era miedo o algo más profundo, algo que no se atrevía a nombrar. Lo cierto es que, mientras el carruaje descendía la colina, el hilo invisible que uniría sus destinos ya estaba tejido, y ninguno de los dos lo sabía. La brisa marina soplaba con suavidad aquella mañana en que Violet Langston volvió a pisar los peldaños de piedra que conducían a la entrada principal de la mansión Beaumont. La niebla se había disipado sobre las colinas de Newport, y el cielo, despejado, parecía una promesa que ella no se atrevía a creer. Vestía su único vestido de lino azul, con el dobladillo recién cosido y los zapatos bien lustrados, aunque marcados por el uso. Había recogido su cabello en un moño bajo, firme y sobrio, y cubría su cabeza con un sombrero sencillo que apenas protegía su rostro del sol naciente. El cochero la saludó con una leve inclinación de cabeza sin mostrar emoción alguna, y ella cruzó el umbral de la casa con la respiración contenida. En cuanto sus zapatos tocaron el mármol pulido del vestíbulo, el silencio la envolvió como un manto espeso. No era un silencio amable, sino uno tejido de normas no escritas, de jerarquías rígidas y de miradas que juzgaban sin palabras.
La casa, aunque hermosa, imponía respeto. No había calor en sus paredes cubiertas de retratos, ni en sus alfombras orientales que amortiguaban cada paso. La señora Collingwood la recibió con la misma cortesía precisa del día anterior, vestida con su inconfundible uniforme negro y delantal almidonado, sus gafas colgando al pecho, su andar ágil para alguien de su edad. La señorita Havisham le ha asignado el salón azul para trabajar, anunció con su tono seco, aunque sin dureza. Encontrará allí el maniquí con las medidas, la tela seleccionada y un cuaderno con los requerimientos. No deberá abandonar esa habitación sin permiso. Si necesita agua o té, deberá solicitarlo a Roslyn, una de las criadas. Violet asintió en silencio, aceptando las condiciones sin rechistar. La siguió por los pasillos que se bifurcaban como un laberinto, entre columnas de mármol, tapices franceses y vitrales que filtraban la luz en tonos dorados y verdes. Al llegar al salón azul, se encontró con una estancia amplia, de techos altos, cortinas de brocado celeste y una lámpara de lágrimas de cristal suspendida sobre una mesa redonda. En el centro, como un altar, se erguía el maniquí forrado en terciopelo, con la tela blanca y reluciente descansando a sus pies. Violet se acercó en silencio, acariciando con la yema de los dedos aquella seda preciosa que jamás podría pagar. Sacó sus tijeras, su dedal y su cinta métrica y comenzó a trabajar. Cada puntada era un acto de concentración y de cuidado. No solo por la exigencia de la clienta, sino porque ese vestido que no era suyo se había convertido en su única defensa contra la precariedad. Allí, en cada costura, ponía la dignidad que el mundo le negaba. Pasaron las horas entre el susurro del hilo y el repique ocasional del reloj de pared. No escuchaba voces, ni pasos, ni risas. La mansión parecía habitada por ecos. Cuando la puerta se abrió sin previo aviso, Violet alzó la vista de inmediato. No era Roslyn, ni la señora Collingwood, era él. Jonathan Beaumont se había detenido en el umbral, con una carpeta de papeles bajo el brazo y la ceja ligeramente alzada. Llevaba un traje gris perla, perfectamente entallado, y su porte emanaba autoridad. Durante unos segundos, que parecieron eternos, la observó sin hablar. Había en sus ojos una mezcla de interrogación y molestia, como si no esperara encontrar a nadie allí, y mucho menos a una mujer agachada junto al maniquí, con el cabello suelto por el esfuerzo y los labios ligeramente partidos por el calor. ¿Quién le dio permiso para trabajar en este salón?, preguntó al fin, sin alzar la voz, pero con un filo helado en cada palabra. Violet se puso de pie con rapidez, sujetando la aguja entre los dedos con torpeza. «La señora Collingwood me indicó que trabajaría aquí, señor», respondió con serenidad. La señorita Havisham aprobó el traslado. Jonathan la miró un instante más, y algo en su expresión vaciló. Tal vez no era la respuesta lo que le sorprendía, sino el tono firme, la postura digna. Sin embargo, no dijo más. Se giró para marcharse, pero antes de cruzar el umbral, volvió el rostro hacia ella. «No deje alfileres en el suelo, no me gusta pisarlos», y se fue. Violet sintió que solo entonces podía respirar de nuevo. Apoyó la espalda en la pared y cerró los ojos. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por una tensión que no sabía nombrar. Aquel hombre tan lejano, tan frío, despertaba en ella una mezcla de emociones que prefería reprimir. No podía permitirse distracciones. No en ese lugar, no en ese momento de su vida. Pasaron 2 días. Violet entraba y salía de la mansión en los horarios establecidos, comía poco, dormía menos. Las náuseas eran más frecuentes, pero ella las ocultaba con tenacidad. Durante el 3er día, mientras ajustaba la cintura del vestido sobre el maniquí, un calor repentino subió por su cuello y la vista se le nubló. Trató de mantenerse en pie, pero las piernas no le respondieron. La aguja cayó al suelo y con ella el mundo giró de manera peligrosa.
Fue la señora Collingwood quien la encontró, sentada en el suelo, respirando con dificultad y sujetando su vientre con disimulo. No hizo preguntas. Llamó a Roslin, trajo agua fresca y un pañuelo húmedo. Violet se incorporó con esfuerzo, humillada por la debilidad. «¿Cuánto tiempo tiene?», preguntó la ama de llaves, sin mirarla directamente. Violet dudó unos segundos, con la garganta cerrada. «Cerca de 3 meses», dijo en voz muy baja. Collingwood asintió con lentitud. No hizo gesto alguno de rechazo ni sorpresa. Solo colocó una silla junto a la ventana y la obligó a sentarse. «Debería habérmelo dicho. No está bien que se exija tanto», murmuró, y luego, tras una pausa: «El señor no lo sabe, ¿verdad?». Violet negó con la cabeza. «No es asunto suyo, ni de nadie. Es asunto de quien la vea desmayarse en el suelo de una mansión llena de murmuraciones». Ese mismo día, cuando Jonathan regresó de sus oficinas, fue informado por la señora Collingwood del incidente. Escuchó en silencio, sin interrumpir. Luego preguntó, sin emoción en el tono: «¿La niña está enferma?». «No, señor. Está embarazada». Jonathan desvió la mirada hacia la ventana, donde el atardecer comenzaba a pintar el cielo de tonos cobre. No hizo ningún comentario. Solo murmuró: «Que no regrese mañana». Pero cuando se alejó por el pasillo, su paso no era firme como de costumbre. A la mañana siguiente, Violet llegó al portón de hierro sin saber que había sido rechazada. Fue la señora Collingwood quien la detuvo en la entrada, con la mirada apesadumbrada. Él dijo que no debía volver. Violet tragó saliva, sin mostrar emoción. «No me sorprende, pero esta casa necesita que alguien la despierte con manos honestas», añadió la ama de llaves en voz baja. «No todos aquí lo saben, pero algunos sí lo ven». Y sin añadir más, le entregó un pequeño paquete con pan recién horneado y monedas envueltas en un pañuelo. Violet lo aceptó en silencio. Se alejó con la espalda recta, el paso lento y la cabeza alta. No derramó una lágrima. Pero en lo alto de la ventana del despacho, tras los visillos bordados, Jonathan Beaumont la observó alejarse. No entendía por qué le costaba tanto mirar hacia otro lado, y aún menos por qué aquella figura frágil que desaparecía por el sendero le dejaba una inquietud imposible de silenciar. Como si una hebra invisible lo mantuviera unido a ella, pese a todo lo que su mundo dictaba. La luz del amanecer bañaba las columnas blancas de la mansión Beaumont con un resplandor suave y dorado. El jardín, perfectamente podado, comenzaba a despertar con el canto de los mirlos y el murmullo distante del mar. Entre los senderos de grava y los rosales que comenzaban a florecer, la vida seguía su curso bajo un orden tan preciso como los relojes de bronce que colgaban en cada habitación de la casa. Violet Langston caminaba lentamente por uno de esos senderos, vestida con su falda de algodón color lavanda, el cabello recogido en un moño bajo y su chal oscuro sobre los hombros. Aunque aún se sentía débil, había regresado a la mansión no por voluntad propia, sino por la insistencia de la señora Collingwood, quien le había entregado una nota del propio Jonathan Beaumont en la que se le ordenaba reanudar su trabajo. «Hasta que recupere completamente su salud», decía el escrito, firmado con esa caligrafía firme y sobria que parecía evitar todo adorno, como si el mismo papel debiera obedecerlo. Violet había aceptado regresar, aunque con el alma dividida. No entendía qué motivaba realmente aquel gesto. ¿Era un acto de decencia? ¿De lástima? ¿O acaso se trataba de esa forma distante en que los poderosos ofrecían limosna sin asumir vínculo alguno? Lo que sí sabía era que, desde su regreso, sentía el peso de los ojos de la casa sobre ella. No solo los de las criadas que cuchicheaban a su paso, sino también los de Marguerite Havisham, que había notado su presencia como se nota una mancha en la porcelana. Marguerite se movía por la casa como si ya fuera su dueña. Caminaba con paso felino,
Su vestido de satén gris, susurrando entre los corredores, su mirada afilada posándose en cada rincón como si midiera su futuro imperio. Cuando descubrió que Violet no había sido despedida, sino reinstalada con privilegios poco comunes para una costurera, su escepticismo se tornó en vigilancia. «Parece que la señorita Langston goza de la estima del señor Beaumont», comentó un mediodía mientras tomaba té con Mrs. Collingwood. Aunque claro, los hombres tienden a ser indulgentes con las mujeres en estado delicado. ¿No es así? La ama de llaves, que conocía bien los venenos suaves de la alta sociedad, respondió solo con una sonrisa neutra y continuó sirviendo el té sin añadir palabra. Aquel mismo día, en un intento por despejar su mente, Violet pidió permiso para pasear unos minutos por el jardín antes de volver a la costura. El calor era tenue y el aire olía a lavanda y a tierra húmeda. Se detuvo junto a una fuente de piedra donde las libélulas danzaban sobre el agua. Cerró los ojos por un momento, permitiéndose sentir algo parecido a la calma. No escuchó los pasos que se acercaban detrás de ella. «Creí que no era costumbre de las costureras pasear por los jardines», dijo una voz grave y serena. Violet giró lentamente. Jonathan estaba de pie a pocos metros, vestido con una levita color humo, el cabello ligeramente despeinado por el viento, sin corbata, como si hubiera salido sin intención de ser visto. La sorpresa en su rostro era apenas perceptible, pero estaba allí. No esperaba encontrarla allí. Tampoco ella lo esperaba a él. «No pretendía ofender, señor», respondió ella con firmeza. «Me permitieron caminar un poco antes de regresar al Salón Azul». «No ha ofendido», replicó él, tras una breve pausa. «Solo me sorprendió verla. No está usted obligada a permanecer encerrada, aunque algunos en esta casa parecen incomodarse con su presencia». El tono era ambiguo, ni del todo hostil, ni del todo amistoso. «Estoy acostumbrada a incomodar», dijo Violet, sin apartar la vista de sus ojos. «A usted también parezco hacerlo, aunque no logro entender por qué». Jonathan frunció levemente el entrecejo. Era evidente que no esperaba aquella sinceridad. El silencio entre ambos se volvió denso, cargado de algo que no se nombraba. No era tensión sexual, sino algo más profundo, una especie de lucha invisible entre la costumbre del desprecio y la obstinación de la dignidad. «¿Cuánto tiempo piensa quedarse?», preguntó él al fin, desviando la mirada hacia el sendero de grava. «Lo suficiente para terminar el trabajo por el que se me ha contratado», respondió con elegancia. «No ha sido exactamente contratada», dijo él bajando la voz. «Está aquí porque yo lo permití, y yo estoy aquí», contestó Violet con una serenidad que no ocultaba la herida, «porque tengo un hijo por nacer y ninguna otra opción. Si eso incomoda a su prometida o a sus principios, puedo marcharme hoy mismo. No necesito su compasión, señor Beaumont». Jonathan guardó silencio. Había en sus ojos una batalla interna que no lograba ganar. Se quitó los guantes lentamente y los sostuvo en la mano. «No le he ofrecido compasión. Le he ofrecido techo mientras se repone. No me agradan los escándalos en mi casa y prefiero evitar la imagen de una costurera desmayándose en medio de la alfombra. Eso sería un verdadero problema. Entonces somos convenientes el uno para el otro», dijo ella, alzando la barbilla con suavidad. «Usted me evita el escándalo y yo le evito la culpa». Jonathan dio un paso hacia ella. El aire pareció contenerse entre ambos. «Tiene una lengua afilada para alguien tan vulnerable». Ella no se movió. «Usted desprecia lo que no comprende, señor Beaumont». Él la miró, como si esas palabras hubiesen abierto una grieta en su interior. Durante unos segundos no respondió. Solo la observó con una intensidad que parecía perforar capas antiguas de hielo y orgullo. En su rostro no había ira, sino un asombro casi doloroso, como si hubiera visto reflejado en ella algo de sí mismo. Finalmente, dio media vuelta. «No debería hablarme así», dijo antes de marcharse.
pero no se lo reprocharé hoy. Y se alejó por el sendero, sin volverse. Violet permaneció allí unos minutos más, con el pecho agitado y las manos temblorosas. Se sentó junto a la fuente y cerró los ojos. No era miedo lo que sentía, era algo más extraño y peligroso, un presentimiento. Aquella conversación tan breve, tan punzante, había removido algo en ambos que no se podía deshacer. El velo invisible que separaba a los señores de las criadas, a los nobles de las caídas, se había desgarrado por un instante. Y aunque todo parecía seguir igual, Jonathan Beaumont ya no lograría mirarla sin recordar esas palabras. Y Violet, aunque no lo admitiera, ya no lograría caminar por el jardín sin sentir el eco de sus pasos detrás de ella. La tarde caía sobre Newport, con un resplandor dorado que parecía querer disimular la hipocresía de su sociedad más encumbrada. Desde las ventanas de la mansión Beaumont, el mar se veía calmo, pero dentro de sus muros la quietud se había vuelto un disfraz frágil. Los rumores, como un viento invisible, ya comenzaban a circular, suaves al principio, casi imperceptibles, pero cargados de veneno. Marguerite Havisham, siempre impecable en sus vestidos de seda color perla y sus peinados adornados con plumas, no era mujer de soportar ofensas ni sombras que opacaran su futuro matrimonio. Desde que Jonathan Beaumont había permitido que Violet Lanston permaneciera en la casa, una sospecha persistente le había crecido en el pecho, tan constante como el tic-tac del reloj del salón principal. Y lo que para otros era simple curiosidad, para ella se había convertido en una misión: descubrir quién era realmente esa joven que se atrevía a respirar el mismo aire que ella. Una mañana, mientras tomaba el desayuno con una amiga, Marguerite dejó caer su servilleta con estudiada inocencia y comentó, fingiendo indiferencia: «He oído decir que la costurera del señor Beaumont no es tan inocente como aparenta. Dicen que tiene un pasado interesante». Su amiga, la señora Mallory, levantó las cejas con fingida sorpresa. «¿Un pasado? En Newport, querida, todos tenemos uno». «¿Pero a qué se refiere?». Marguerite sonrió con el tipo de sonrisa que nunca muestra los dientes, pero sí las intenciones. «¿A que no es más que la hija de una lavandera irlandesa, y peor aún, que espera un hijo de un abogado de Boston que la abandonó? Un hombre casado, según cuentan». La otra dama abrió los ojos con teatral horror y el rumor comenzó su recorrido. En cuestión de horas, la historia había cambiado de forma. Algunos decían que Violet había sido amante de su antiguo patrón. Otros que el propio Beaumont la había acogido para silenciar un escándalo. La verdad, como suele ocurrir, ya no importaba. En la mansión, Violet comenzó a percibir el cambio. Las miradas de las criadas ya no eran discretas, sino inquisitivas. Los murmullos la seguían por los pasillos como un eco incómodo. Si antes se sentía fuera de lugar, ahora se sentía juzgada, examinada, reducida a la crueldad de las suposiciones ajenas. Aún así, mantuvo la compostura. Cada mañana se levantaba temprano, lavaba su rostro con agua fría, recogía su cabello con precisión y se dirigía al salón azul como si nada ocurriera. Una tarde, mientras tomaba medidas para el vestido de Marguerite, la prometida decidió poner a prueba su serenidad. «Debe de ser difícil coser para una boda», dijo con dulzura fingida, «cuando una ha perdido su oportunidad de tener una». Violet levantó la mirada, sorprendida por el golpe disfrazado de cortesía. Su voz tembló apenas. «Mi oportunidad no se perdió, señora. Se la llevó quien nunca la mereció». Marguerite entrecerró los ojos. «Siempre hay hombres dispuestos a aprovecharse de las mujeres crédulas. Pero usted parece tener una facilidad natural para atraerlos». Violet no respondió. Solo inclinó la cabeza y siguió trabajando. La aguja se movía firme entre la tela, pero dentro de ella algo se desgarraba con cada palabra.
terminó su labor con un nudo en la garganta y se retiró sin una sola réplica. Aquella noche, frente al espejo de su pequeña habitación, juró no volver a dejar que la humillaran. Sin embargo, los rumores siguieron creciendo. En los mercados, en los clubes de lectura, en las tertulias vespertinas de las esposas de la alta sociedad, el nombre de Violet Langston se repetía con deleite malsano. La costurera embarazada del magnate se convirtió en la historia favorita del verano. Jonathan Beaumont, que en los primeros días parecía ajeno al murmullo, comenzó a notarlo. Su mayordomo evitaba su mirada. Las criadas callaban al verlo entrar, y en las cartas que recibía había insinuaciones veladas. Una noche, durante una cena en su casa con algunos socios, uno de ellos, un hombre grueso y sin tacto, comentó entre risas: «Beaumont, dicen que su casa alberga más que talento con la aguja. ¿Debo felicitarlo por sus nuevos intereses o por su caridad cristiana?». El silencio que siguió fue helado. Jonathan lo miró sin parpadear, con la mandíbula tensa. «Le agradeceré que no vuelva a mencionar el nombre de ninguna de mis empleadas en su mesa, señor Harding», dijo con voz tan baja que el aire pareció volverse pesado, «y menos aún en la mía». El hombre se atragantó con el vino, intentando disculparse, pero el daño ya estaba hecho. Los otros invitados guardaron un silencio incómodo. Al día siguiente, Newport entero comentaba que Jonathan Beaumont había perdido la calma por una costurera. Violet se enteró de aquello por la señora Collingwood. Sentada en el comedor del servicio, la ama de llaves le contó lo ocurrido con un tono entre severo y maternal. El señor la defendió, aunque no de la manera más prudente. Ahora todos hablan más que antes. Violet sintió que la sangre le subía al rostro. No sabía si sentir gratitud o vergüenza. «No debió hacerlo», dijo al fin. «No por mí. Tal vez no lo hizo solo por usted», replicó Collingwood. «Tal vez lo hizo porque está cansado de un mundo donde la apariencia importa más que la verdad». Esa noche, la mansión se volvió más silenciosa que nunca. Jonathan permaneció largo rato en su despacho, sin leer los papeles sobre su escritorio. Caminaba de un lado a otro, con las manos cruzadas detrás de la espalda, sin entender por qué lo afectaban tanto las palabras de los demás. No estaba acostumbrado a justificar sus decisiones, nunca lo había hecho, y sin embargo, la imagen de Violet soportando las miradas con dignidad lo perseguía con insistencia. A la mañana siguiente la encontró en el jardín, recogiendo retazos de tela que habían quedado después de un ajuste. El aire era fresco y olía a menta. Se detuvo a unos pasos de ella, sin anunciar su presencia. La observó inclinarse, con la falda rozando la hierba, el perfil sereno y la concentración de quien busca refugio en lo simple. «¿Por qué no se ha marchado?», preguntó al fin. Ella se incorporó despacio, sin sorpresa. Lo había sentido llegar. «Porque me iría con la cabeza agachada», respondió. «Y eso es algo que no puedo permitirle a nadie». «Le he dicho que no me importa lo que digan», replicó él, algo brusco. «A usted puede no importarle, pero yo soy quien carga con el peso de su gesto. Cuando un hombre poderoso defiende a una mujer humilde, el mundo no cree en su bondad, solo en el escándalo que genera». Sus palabras lo hirieron más de lo que admitió. Durante unos segundos, ninguno habló. La brisa movía suavemente las hojas de los rosales y el silencio entre ambos parecía tener vida propia. «Entonces, ¿qué propone que haga?», preguntó él con voz contenida. «Nada, señor Beaumont. Solo déjeme ir. Ya me ha dado suficiente». Jonathan la observó en silencio. Había en sus ojos una mezcla de frustración y algo más profundo, algo que lo confundía. Finalmente, dio un paso hacia ella. «No irá a ninguna parte», dijo con firmeza. «No por culpa de las lenguas venenosas de esta ciudad. Permanecerá aquí hasta que decida marcharse por su voluntad, no por miedo». Violet quiso replicar, pero su mirada se encontró con la de él.
No había arrogancia ni autoridad en esos ojos grises, sino una especie de súplica muda, de orgullo herido. Bajó la cabeza lentamente, aceptando sin palabras. Esa tarde el rumor se propagó con más fuerza que nunca. Se dijo que Jonathan Beaumont había tomado partido por la costurera, que había humillado a Marguerite delante de sus amigas y que incluso había ordenado a los criados tratar a Violet con deferencia. Ninguna de esas historias era completamente cierta, pero en una sociedad que vivía del escándalo, la verdad nunca tenía la última palabra. Marguerite, al enterarse, rompió en llanto frente al espejo de su tocador, no por amor, sino por orgullo. La humillación pública era un lujo que no estaba dispuesta a tolerar. Mientras se arrancaba las horquillas del cabello, juró que aquella mujer pagaría el precio de haberla expuesto al ridículo. Esa noche, la brisa trajo consigo el rumor del mar y el perfume de los rosales recién podados. Violet, sentada junto a la ventana de su habitación, miraba la oscuridad del jardín y pensaba en lo ocurrido. Había sido defendida, sí, pero también señalada. En su pecho se mezclaban la gratitud y el temor. No podía negar que por un instante, cuando Jonathan la había mirado con esa extraña calidez, su corazón había latido de otra manera. Pero enseguida recordó su condición, el juicio del mundo, y cerró los ojos. Abajo, en el despacho, Jonathan alzó su copa de vino y la sostuvo unos segundos sin beber. Afuera, la luna iluminaba el mar como un espejo inmenso. Pensó en lo fácil que era perderlo todo por un solo gesto. Pero lo que más lo inquietaba no era el rumor, sino la certeza de que ya no podría volver a ver a Violet sin sentir el eco de su propia culpa, transformándose poco a poco en deseo de redención. La mansión Beaumont resplandecía bajo la luz de los candelabros esa noche, como si cada lámpara de cristal hubiera sido encendida para exhibir el poder de su anfitriona provisional, Marguerite Havisham. Desde temprano, criados ataviados con libreas impecables corrían de un extremo a otro del vestíbulo, preparando el salón principal para la cena que reuniría a un selecto grupo de personalidades de Newport. Se trataba de un evento cuidadosamente planeado, con cubiertos de plata pulida, arreglos florales en tonos marfil y lavanda, y un menú importado desde Nueva York que hablaba más de estatus que de sabor. Marguerite, vestida con un vestido de satén azul medianoche, con encaje negro en las mangas y un broche de zafiro en el escote, descendió la escalera principal como si caminara hacia el trono de una reina. Cada paso era calculado, cada palabra ensayada. Sabía que esa noche debía reafirmar su lugar como futura señora de la casa. Y también sabía que debía destruir con sutileza la imagen de la joven costurera que, sin permiso, se había vuelto el centro de miradas que antes le pertenecían. Violet Lanston, por su parte, no tenía invitación formal, pero había sido solicitada por la señora Collingwood para entregar discretamente una prenda olvidada por uno de los asistentes. Vestía su mejor vestido gris perla, sencillo pero digno, con un chal oscuro, cubriéndole los hombros y el cabello recogido con esmero. Había entrado por la puerta lateral del servicio, sin intención alguna de cruzarse con los invitados, pero el destino, o tal vez la crueldad de alguien más, tenía otros planes. A medida que los comensales tomaban asiento en la mesa imperial del salón, las conversaciones fluían con elegancia fingida. Risas suaves, brindis discretos, miradas que decían más que las palabras. Jonathan Beaumont presidía la mesa, con su levita de terciopelo negro y una expresión más distante que nunca. Desde su lugar observaba todo sin realmente mirar, como si su mente estuviera ausente, vagando entre dudas y pensamientos no confesados. En un momento, Marguerite se levantó con su copa de vino en la mano, pidiendo atención. El murmullo se apagó.
Deseo brindar por esta casa, dijo con una sonrisa contenida, por el privilegio de estar aquí esta noche entre personas tan ilustres y también por el valor de la caridad, que en esta mansión parece florecer con particular generosidad. Algunos invitados sonrieron sin comprender. Otros levantaron sus cejas, esperando el desenlace. Fue entonces cuando Violet apareció en la entrada del salón, acompañada por Roslyn. Iba a entregar el paquete discretamente, pero al ver la cantidad de rostros girándose hacia ella, supo que algo andaba mal. El silencio en la sala se volvió denso. Marguerite, sin perder la compostura, extendió la mano en dirección a Violet. Y hablando de generosidad, ahí tenemos un ejemplo vivo, dijo con dulzura venenosa. La joven Langston, nuestra costurera, o como ya la llaman algunos, la protegida del magnate. Las risas se esparcieron como una chispa sobre pólvora. No fueron carcajadas escandalosas, sino murmullos afilados, risitas contenidas entre copas de cristal. Violet se detuvo en seco. Su rostro enrojeció, pero no dio un paso atrás. Sostenía el paquete con ambas manos, como si fuera su escudo. Su mirada buscó sin querer la de Jonathan, y lo encontró de pie, con la mandíbula tensa y los ojos clavados en Marguerite. «Marguerite, basta», dijo él con voz baja pero firme. Ella se giró hacia él, aún con la copa en la mano. «He dicho algo falso, Jonathan. Todos lo piensan. Yo solo me adelanto a sus palabras». Él avanzó un paso. La sala contuvo el aliento. «Estás humillando a una mujer honrada, en mi casa, frente a mis invitados. Una mujer honrada no se oculta tras puntadas y suspiros», replicó ella con voz contenida. «Ni se pasea por los jardines como si ya fuera la dueña. Ella no necesita tus títulos», interrumpió Jonathan, esta vez con voz elevada. «Tiene más dignidad que la mitad de esta mesa junta. El escándalo fue absoluto. Algunos se llevaron las manos a la boca, otros giraron el rostro. Marguerite bajó la copa lentamente, como si no creyera lo que acababa de oír. «Eso significa que...», comenzó a decir. «Significa que esta cena ha terminado», declaró Jonathan girándose hacia Violet. «Señores, pueden retirarse cuando lo deseen. Y usted, señorita Havisham, está en libertad de dejar esta casa cuando lo considere conveniente». Marguerite no respondió. Solo lo miró con una mezcla de rabia, incredulidad y vergüenza. Luego giró sobre sus tacones y salió del salón, su vestido arrastrándose como una sombra. Los invitados comenzaron a retirarse en silencio, murmurando entre sí, sin atreverse a mirar directamente ni a Violet ni a su anfitrión. Jonathan permaneció inmóvil unos segundos, con los puños cerrados. Luego giró hacia Violet, aún de pie junto a la puerta. Ella lo miraba con el rostro pálido, los labios apretados. «No debió hacerlo», dijo ella en voz baja. «No por mí, no fue por usted», respondió él con los ojos fijos en los suyos. «Fue por mí, por lo que me niego a seguir permitiendo». Ella no replicó. Solo bajó la mirada, dio media vuelta y se marchó sin decir una palabra. Esa noche, la mansión quedó sumida en una calma tensa, como si el aire mismo esperara una réplica. Violet no cenó. Se encerró en su habitación, sin encender la lámpara, sentada junto a la ventana observando el jardín en penumbra. En su pecho se mezclaban sentimientos contradictorios. Parte de ella deseaba agradecerle a Jonathan, pero otra parte se sentía usada, exhibida, atrapada en una historia que no le pertenecía. No entendía las razones detrás de sus actos. Era orgullo, redención, un impulso caballeresco nacido de la culpa. Nada de eso parecía suficiente, y por eso, cuando escuchó el leve golpe en la puerta y luego la voz de Jonathan al otro lado, no se movió. «Necesito hablar con usted», dijo él, con voz más baja de lo habitual. «Por favor». Ella permaneció en silencio unos segundos antes de levantarse y abrir la puerta. Jonathan estaba allí, con el rostro tenso, sin levita, las mangas de la camisa arremangadas como si hubiera caminado durante horas.
Sus ojos buscaban los de ella, pero Violet no le ofreció consuelo. «Lo que hizo esta noche no fue un favor», dijo ella sin preámbulos. «Fue una sentencia. No podía permitir». «No necesito que me salve, señor Beaumont», lo interrumpió ella, con la voz temblando. «Necesito que me respete». Jonathan cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, había en ellos un dolor que no disimuló. «Lo hago», dijo en un susurro, «más de lo que imagina». Ella respiró hondo. No sabía qué responder ni cómo deshacer esa línea invisible que ahora los separaba más que nunca. Solo atinó a cerrar la puerta con suavidad, dejándolo del otro lado, solo en el pasillo, envuelto en la penumbra y en el peso de sus propias decisiones. Esa noche la tempestad no fue de lluvia ni de viento. Fue una tempestad de miradas rotas, de palabras que dolieron más que el silencio, y de un orgullo que, en lugar de protegerlos, comenzó a destruir los puentes que apenas habían empezado a construir. La madrugada caía con lentitud sobre la mansión Beaumont, envolviendo sus torres y columnas en una quietud densa, como si cada ladrillo, cada cortina de encaje supiera que algo en el interior de esa casa había comenzado a transformarse. El mar golpeaba suavemente los acantilados, y una brisa salada se colaba por las ventanas entreabiertas, cargando el aire con un murmullo constante, casi maternal. Violet Langston, en lugar de dormir, se hallaba sentada en una pequeña habitación del ala de servicio, a la luz temblorosa de una lámpara de aceite. Frente a ella, sobre una mesa de madera sin pulir, descansaban pedazos de muselina blanca, botones de nácar, encajes sencillos y una cinta celeste deshilachada en uno de los bordes. Cosía en silencio, cada puntada como una caricia, como una promesa que se bordaba en secreto entre las sombras. Era un pequeño vestido, apenas comenzado, con cuello redondo y mangas diminutas, diseñado para alguien que aún no había llegado al mundo, pero que ya lo era todo para ella. Las lágrimas caían sin aviso, silenciosas, resbalando por sus mejillas, mientras sus dedos no dejaban de trabajar. Nadie sabía que, desde hacía semanas, cosía un ajuar completo para su hijo. No lo hacía por vanidad ni ilusión. Lo hacía para recordarse que había algo que la sostenía, algo que la impulsaba a seguir caminando incluso entre sus propios restos. Aquellos hilos no eran de algodón, eran de resistencia. El sonido de la aguja atravesando la tela la calmaba, hasta que un crujido leve la hizo alzar la vista. Una sombra se dibujaba en el umbral de la puerta. Jonathan Beaumont permanecía allí, de pie, sin levita, con los tirantes de su camisa marcando su silueta bajo la tenue luz. Su rostro, habitualmente inexpresivo, mostraba algo diferente, una mezcla de desconcierto y dolor contenido. «No quise interrumpir», dijo en voz baja. «Vi luz y escuché pasos». Violet, aún con el pañuelo húmedo en la mano, no intentó esconder su labor. Tampoco se levantó, solo lo miró con dignidad cansada y bajó la vista hacia el bordado. «No puedo dormir», murmuró. Cuando no se puede soñar, una se aferra a lo que las manos aún pueden crear. Jonathan dio unos pasos hacia ella, con lentitud, como si temiera que el más leve movimiento pudiera quebrar lo que había entre ellos. Se detuvo frente a la mesa y miró el pequeño vestido inacabado. La muselina, las costuras, el encaje, todo hablaba de ternura, de una esperanza que aún luchaba por sobrevivir. «¿Lo hace usted sola?», preguntó sin dejar de observar la prenda. «¿Quién más lo haría?», respondió ella sin rencor. «No tengo madre, ni hermanas, ni amigas que traigan hilos y canciones». Jonathan asintió, aún de pie, con las manos en los bolsillos. La lámpara proyectaba sombras suaves sobre su rostro, resaltando los ángulos de su mandíbula, el cansancio en sus ojos, la soledad que cargaba en silencio desde hacía años. «Nunca le he preguntado por el padre del niño», dijo entonces. «Quizá porque no es asunto mío, o quizá porque temía la respuesta».
Violet levantó lentamente la cabeza. Su mirada se encontró con la de él, sin dureza, sin desafío, solo verdad. No fue una historia romántica, si eso teme, dijo con una serenidad que solo el dolor ofrece. Fue un hombre que dijo amarme, que juró darme su nombre. Un abogado joven, bien vestido, con voz persuasiva y modales impecables. Me hizo creer que podía dejar de ser la hija de la lavandera y convertirme en alguien respetada. Respiró hondo antes de continuar, mientras pasaba los dedos por el encaje como si acariciara un recuerdo. Me llevó a pasear por los jardines públicos, me regaló un broche y una promesa. Me pidió esperar 3 meses para casarnos, alegando asuntos familiares, y luego desapareció. No dejó una carta, ni siquiera una mentira. Jonathan la escuchaba en silencio. Cada palabra de Violet era como una hebra que lo envolvía, que lo obligaba a mirar más allá de sus prejuicios. Había escuchado historias similares antes, pero nunca con esa voz, nunca con ese temblor. Fui a buscarlo, continuó ella, con un hilo de voz. Viajé hasta Boston con lo poco que tenía. Quise hablar con él, pero cuando logré encontrar su despacho, lo vi salir con una mujer del brazo. Llevaba un anillo de oro en la mano izquierda, y a mí me dijo, «Señorita, creo que me confunde». Las últimas palabras cayeron como plomo en la habitación. Jonathan bajó la mirada, con el rostro endurecido por la rabia. Pero no era rabia contra Violet, era rabia contra sí mismo, contra todos los hombres que, como él, habían creído que podían juzgar sin conocer. «Él huyó del amor», dijo Violet con los ojos húmedos. «Yo no». Jonathan dio un paso hacia ella, aún sin tocarla. Se sentó al otro lado de la mesa, sus manos entrelazadas sobre la madera. «Yo perdí a mi esposa en el parto», confesó de pronto. «Fue hace 8 años. Era joven, dulce. Tenía miedo. El niño nació muerto, y ella no resistió. Desde entonces, dejé de mirar a una mujer sin sospecha, sin distancia, como si todas pudieran robarme lo que ya había perdido. El silencio que siguió no fue incómodo, fue profundo, como un puente entre 2 almas heridas que por primera vez se atrevían a mostrar sus cicatrices sin vergüenza. «Usted me desconcertó desde el primer día», añadió él con la voz baja. Su dignidad, su forma de mirar, su silencio, me hizo recordar lo que había enterrado y lo que no sabía que aún buscaba. Violet dejó caer la aguja sobre la tela. Su corazón latía con fuerza, pero no dijo nada. No podía. No era el momento de confundir gratitud con esperanza. «No quiero que me tema», dijo él alzando la vista. «No quiero que se sienta una intrusa. Usted pertenece aquí, tal vez más que muchos que caminan por esta casa como si les perteneciera el mundo». Violet sintió un nudo en la garganta. Se levantó lentamente, envolviendo la prenda con cuidado, como si el vestido del niño necesitara protección del aire mismo. «No necesito pertenecer, señor Beaumont», murmuró con dulzura. «Solo necesito espacio para abordar mi historia sin que la arranquen de mis manos». Jonathan asintió sin moverse. La observó alejarse hacia la alacena donde guardaba sus hilos y telas, y supo, sin lugar a dudas, que algo había cambiado. Entre las lágrimas de ella y el silencio de él, había nacido algo que no era compasión ni lástima. Era una comprensión muda, un lazo que no necesitaba ser nombrado para saberse real. Cuando Violet regresó, la lámpara de aceite titilaba como si presintiera que la noche llegaba a su fin. Jonathan se puso de pie. «¿Puedo quedarme unos minutos más?», preguntó con respeto. Ella lo miró y por primera vez no hubo temor ni distancia en su respuesta. «Sí», dijo, apenas audible. «Puede quedarse». Y entonces se sentaron uno frente al otro, sin más palabras. Solo el sonido del hilo, el crujir de la madera y 2 almas cosiendo en silencio las ruinas de su propio pasado.
En aquella habitación olvidada del ala de servicio, la noche se volvió testigo de una confesión entre hilos, tan íntima y verdadera como un susurro guardado en el pecho durante años. Las paredes de la mansión Beaumont parecían más frías desde aquella noche en que el silencio entre Violet y Jonathan se llenó de confidencias. A pesar de la quietud exterior, algo invisible latía entre los muros, como si cada rincón guardara en secreto las palabras que no llegaron a decirse. Sin embargo, en una casa tan grande, el eco del pasado y el veneno del orgullo se abrían paso con facilidad, y nadie sabía mover esas piezas mejor que Marguerite Havisham. Desde su abrupta retirada de la cena semanas atrás, Marguerite no había vuelto a pisar la mansión. Pero no estaba ausente. Desde su residencia en Boston, tejía con paciencia una venganza sutil y demoledora. Había perdido un lugar que consideraba suyo, y para una mujer como ella, humillada ante su círculo social, eso equivalía a una herida mortal. No quería solo alejar a Violet de la vida de Jonathan, quería destruir su dignidad, su única arma, la palabra disfrazada. Una mañana gris, llegó a la mansión una carta cuidadosamente sellada. El sobre no llevaba remitente. Mrs. Collingwood, al recibirla, creyó que se trataba de algún asunto comercial y la entregó directamente en el despacho del señor Beaumont. Jonathan, enfrascado en sus papeles, rompió el sello con indiferencia. Sin embargo, a medida que sus ojos recorrían las líneas, su expresión fue cambiando. El papel tembló apenas entre sus dedos. La carta, escrita con tinta negra y letra imitada con destreza, decía: «Señor Beaumont, nunca he querido perjudicarlo, pero esta situación me supera. No puedo seguir viviendo en la incertidumbre, ni permitirme continuar bajo su protección sin algo a cambio. Usted sabe lo que he sacrificado. Lo único que le pido es una compensación discreta para guardar silencio y marcharme con dignidad. No deseo escándalos, solo justicia. B. Langston». La firma al pie lo paralizó. El mundo pareció encogerse. Aquella caligrafía tan parecida a la de Violet. Las palabras tan exactas en su tono insinuante, tan indignas de lo que él creía haber descubierto en ella. Una sensación de traición lo invadió, como si alguien hubiese roto con violencia el reflejo de algo bello que apenas comenzaba a nacer. Durante unos minutos no se movió. Solo leyó una y otra vez el texto, como si esperara que las palabras cambiaran. Pero no lo hacían. Seguían allí, acusándolo de ingenuidad. Al caer la tarde, la noticia ya circulaba. No por casualidad, uno de los periodistas más sensacionalistas de Newport apareció en el club de caballeros con una copia de la carta en mano, hablando con tono confidencial sobre el generoso acuerdo entre el magnate y su protegida. Nadie sabía cómo la había obtenido, pero Marguerite sí. Cuando Jonathan regresó a la mansión, lo hizo con el rostro más sombrío que nunca. Subió las escaleras con paso firme, ignoró a los criados y fue directamente a buscarla. Violet estaba en la sala de costura, bordando una mantilla de encaje para una de las esposas de un socio de Jonathan. Tenía la cabeza inclinada, el cabello recogido con esmero y la mirada serena, pese al cansancio. El repentino crujido de la puerta al abrirse la hizo alzar los ojos. Jonathan entró sin saludar, cerró tras de sí y permaneció de pie, con la carta arrugada en la mano. La miró sin pronunciar una palabra. ¿Sucede algo?, preguntó ella al notar la tensión en su rostro. Él extendió la carta hacia ella como si fuera una prueba irrefutable. ¿Esto lo escribió usted? Violet lo tomó con desconcierto. Al leer las primeras líneas, su rostro palideció. Sintió un vértigo súbito, como si el suelo desapareciera bajo sus pies. «No», susurró, «esto no es mío». Jonathan dio un paso al frente. «No está firmada por otra Violet Langston». Ella alzó la mirada, herida. «Esa no es mi letra».
Es una imitación. Alguien ha querido... ¿Quién podría tener interés en falsificar una carta así?, interrumpió él. ¿Quién más sabía que se quedaría en esta casa? ¿Quién tiene motivos para fingir desesperación? Usted me mira como si ya me hubiera juzgado, respondió con voz quebrada. Ni siquiera me permite explicarlo. Jonathan apretó los labios. Su expresión oscilaba entre la ira contenida y una decepción más profunda, más dañina. Guardó silencio unos segundos, luego bajó la mirada. «No esperaba esto de usted», murmuró. Violet sintió que algo en su interior se rompía. No solo por la falsedad de la acusación, sino por la certeza de que él no la había defendido, ni siquiera dudado. La había creído capaz de vender su silencio, de negociar con su honor, de reducir su dolor a unas monedas. La carta cayó al suelo. «No puedo quedarme donde no confían en mí», dijo con voz firme. Jonathan quiso hablar, pero no lo hizo. Su silencio fue más cruel que cualquier palabra. Esa noche, mientras la lluvia comenzaba a golpear los ventanales de la mansión, Violet empacó sus pocas pertenencias. Guardó las prendas del niño con delicadeza, como si despidiera un sueño. La señora Collingwood intentó detenerla, pero ella la abrazó con ternura, agradecida por su discreta bondad. «No hay más que decir», le susurró. «Esta casa ya no me pertenece. Nunca me perteneció». Salió por la puerta trasera, con la maleta en una mano y un paraguas que apenas resistía la tormenta. Sus pasos resonaron en la grava mojada. Ninguna voz la llamó, ninguna luz se encendió para detenerla. Solo la lluvia, incesante, y el ruido lejano del mar como único testigo de su partida. Jonathan, desde el ventanal de su estudio, la vio marcharse. No se movió, no fue tras ella. Tenía el rostro contraído y el puño cerrado sobre la carta falsificada. Aún creía que tal vez había una explicación, pero su orgullo era más fuerte que la duda, más fuerte que el deseo, más fuerte que el amor incipiente que, aunque no lo reconociera, comenzaba a latir con fuerza. Cuando la figura de Violet desapareció entre los árboles, el reflejo de su silueta quedó impreso en los cristales como una sombra que no se borraría con el agua. Solo entonces comprendió que lo que había hecho no era justicia. Había sido miedo, y en ese miedo había herido a la única persona que lo había mirado sin interés, sin temor, sin pedirle nada. Pero ya era tarde. La lluvia había lavado el camino, y el eco de los pasos de Violet se perdía entre los espejos de una traición que no había comenzado con ella, pero que terminaría por destruir algo que aún no tenía nombre. El invierno comenzaba a insinuarse en Newport. Las hojas doradas del otoño ya no cubrían los senderos con su belleza melancólica, y en su lugar quedaban ramas desnudas, estremecidas por el viento. Las chimeneas humeaban con mayor frecuencia y los escaparates de las mercerías se vestían de lana gruesa, colores apagados y telas más pesadas. En una de las calles menos transitadas, lejos de las mansiones altivas que dominaban la colina, se alzaba una casa sencilla de ladrillo envejecido con cortinas de encaje deshilachado y aroma constante a té de manzanilla. Allí, entre las paredes de una vieja sala de costura, Violet Langston bordaba en silencio los días que le quedaban antes del nacimiento de su hijo. Había pasado más de un mes desde que abandonó la mansión Beaumont bajo la lluvia, sin volver la cabeza, con el corazón hecho jirones. Desde entonces vivía en la modesta vivienda de Mrs. Eudora Blakely, una antigua modista que, al enterarse de su situación, no dudó en abrirle la puerta ni en ofrecerle hilo, aguja y un rincón de dignidad donde recomenzar. Eudora era una mujer de más de 70 años, de mirada afilada y carácter templado. Había trabajado durante décadas para las mejores casas de moda de Nueva York, hasta que la edad le robó la vista y las clientas la olvidaron.
Conocía los silencios de las mujeres caídas y el valor de las que, aún rotas, se levantaban con la aguja en la mano. Violet pasaba las mañanas ajustando cuellos, remendando blusas, bordando iniciales en pañuelos de seda. No salía salvo para lo indispensable y evitaba los lugares donde las miradas podían envenenar lo poco que había logrado reconstruir. Su vientre, ahora notorio, la obligaba a moverse con más lentitud. Aún así, nunca se quejaba. Su alma estaba herida, pero su voluntad seguía firme, hilando sueños con la misma obstinación con la que remendaba encajes rotos. Solo cuando se quedaba sola en la noche, junto al costurero vacío que había traído de la mansión, permitía que una lágrima se deslizara sin permiso. Mientras tanto, Jonathan Beaumont no hallaba sosiego. Desde el día en que la vio marcharse, su mundo se volvió un reflejo distorsionado de lo que había sido. El eco de sus pasos ya no llenaba los corredores. La lámpara de aceite que solía permanecer encendida en el ala de servicio estaba apagada, y el salón azul, antes impregnado del perfume tenue de Violet, ahora olía a abandono. La carta seguía en su escritorio, arrugada, pero intacta. La había leído hasta memorizarla, convencido de su verdad, hasta que comenzó a notar detalles que no coincidían. Una noche, mientras bebía solo frente a la chimenea, examinó nuevamente el papel. Fue entonces cuando notó que ciertas letras parecían imitadas, demasiado perfectas. La firma tenía un trazo distinto al que recordaba de los bocetos que Violet solía firmar al final de sus diseños. Decidió investigar en silencio. Comenzó preguntando a sus empleados si alguien había visto a Marguerite o a algún extraño cerca de la correspondencia. Nadie le dio una respuesta clara, pero una de las criadas confesó haber visto a un mensajero dejar un sobre sin remitente el mismo día que llegó la carta. Con esa pista, Jonathan acudió discretamente a la oficina de correos y, con ayuda de uno de los empleados, confirmó que el paquete había sido entregado por un joven contratado por una dama procedente de Boston. Fue allí donde la verdad le golpeó con fuerza. Marguerite Havisham. Solo ella tenía el motivo, los medios y la crueldad necesarios para fraguar algo así. La rabia que sintió fue abrumadora, pero pronto se transformó en culpa, no por lo que ella había hecho, sino por haber dudado de Violet, por no haber escuchado, por no haber creído. Esa misma tarde, bajo un cielo cubierto de nubes plomizas, Jonathan salió de la mansión sin escolta, sin carruaje, sin anuncio, solo. Recorrió la ciudad preguntando por Violet, sin éxito, hasta que llegó a la zona baja del puerto, donde un vendedor ambulante le habló de una joven embarazada que compraba botones cada semana en la mercería de la señora Elliot. Siguió esa pista hasta llegar a una calle estrecha, donde vio la casa de ladrillos y cortinas de encaje. Antes de tocar la puerta, la observó desde lejos. Había una figura sentada junto a la ventana, inclinada sobre una labor de bordado. Aunque su silueta estaba cambiada, supo que era ella. Respiró hondo y tocó la puerta. Fue Eudora Blakely quien abrió, con su bastón en una mano y el ceño fruncido. «¿Qué quiere?», preguntó sin rodeos. «Solo verla, decirle la verdad. No tengo derecho a pedirle nada más», respondió Jonathan con la voz ronca. Eudora lo observó con dureza, como quien mide a un hombre no por su apellido, sino por el dolor que dejó tras de sí. Ella no quiere verlo. No aún. Le dejó algo, añadió, girando hacia una mesita y tomando un sobre sellado. Si su intención es sincera, esto bastará por ahora. Jonathan tomó la carta con las manos temblorosas. No preguntó nada más. Se despidió con una leve inclinación y se marchó por donde había venido, con el sobre contra el pecho como si fuera un relicario. Esa noche, en su despacho, encendió una vela y lo abrió. La letra era de Violet, firme, serena. «Señor Beaumont, recibí su visita, aunque no supe cómo reaccionar.
Agradezco su esfuerzo por descubrir la verdad, pero el daño no fue solo la carta, fue su silencio, fue su mirada cuando me creyó capaz de traicionar lo único que me quedaba, mi honra. No sé si podré perdonarlo, aún no, pero le agradezco que por fin haya visto lo que otros intentaron ocultar. No le guardo rencor, solo necesito tiempo. B. Langston Jonathan apoyó la carta sobre el escritorio. Cerró los ojos. El peso en su pecho seguía allí, pero ahora se mezclaba con una esperanza tenue, frágil, como la llama que parpadeaba en la vela. Comprendió que las palabras no serían suficientes, que no bastaría con redimirse por fuera. Tendría que hacerlo desde dentro, hilo por hilo, como ella. En la pequeña casa de ladrillo, Violet cerraba también su jornada. Guardaba sus costuras en silencio, mientras Eudora apagaba las lámparas. Había leído la carta de Jonathan antes de escribir la suya. Había sentido su dolor en cada palabra, pero también recordaba su rostro al acusarla, su voz endurecida, su desconfianza. No se perdona tan fácil el haber sido desechada por quien decía comprenderte. Se acostó en su cama sencilla, con el costurero vacío a un lado. Acarició el vientre que crecía bajo la sábana. Cerró los ojos. No lloró, pero tampoco sonrió. Afuera, la noche cubría Newport con un manto de sombras. Los caminos se mantenían mojados, las chimeneas encendidas, y el murmullo del mar seguía latiendo al fondo como un corazón paciente. El de dos almas separadas por el juicio, pero unidas por una verdad que aún buscaba su espacio para renacer. En algún lugar, sin saberlo aún, la costura del destino seguía en curso, invisible pero persistente, como los hilos del amor cuando se ha roto, y aún guarda fuerza para ser remendado. El cielo de Newport amanecía cubierto por nubes densas, grises como el luto que Violet había aprendido a esconder detrás de una aguja. En la pequeña habitación del altillo, la joven costurera doblaba una última prenda con manos temblorosas cuando un punzante dolor le atravesó el vientre, obligándola a sostenerse del respaldo de una silla desvencijada. Cerró los ojos, respiró hondo y supo que el momento había llegado. Eudora Blakely, la anciana modista que la acogía desde hacía semanas, escuchó un gemido ahogado desde la cocina. Subió a toda prisa y al verla encorvada, pálida como una flor marchita, no hizo preguntas. Sabía reconocer el rostro de una mujer a punto de dar a luz. Corrió por ayuda mientras Violet, entre jadeos y contracciones, se recostaba como podía sobre la cama de heno y madera que hasta ese día había sido su único refugio. Lejos de allí, en los jardines de la mansión Beaumont, Jonathan recorría en silencio los senderos ya cubiertos de hojarasca. La carta que había escrito a Violet no había sido respondida. Ningún emisario le había traído noticias. Sin embargo, algo lo oprimía con fuerza en el pecho aquella mañana, como si una presencia invisible le llamara a cruzar un umbral del que no habría regreso. Fue entonces cuando la señora Collingwood apareció, agitada y sin aliento, con el rostro bañado en preocupación. «Señor Beaumont», dijo sin protocolo, «es Violet. Está sola. Está a punto de dar a luz». Jonathan no necesitó más. Se subió a su carruaje, ordenó a su cochero que volara con los caballos y partió rumbo a la vieja casa de campo sin prepararse para lo que encontraría. Las contracciones de Violet eran irregulares, pero intensas. Su cuerpo temblaba y su aliento se hacía cada vez más corto. Eudora, arrodillada junto a la cama, le tomaba la mano con dulzura, pero la mirada de la anciana ya no ocultaba su temor. Aquel no era un parto sencillo, y ellas estaban solas. La puerta se abrió con estruendo. Jonathan entró, empapado por la llovizna que caía fina desde hacía horas. Su levita estaba arrugada, su cabello desordenado, sus ojos inyectados en una angustia que desnudaba lo que su voz no se atrevía a decir. «¿Dónde está?»,
preguntó, y al ver a Violet pálida y jadeante, se acercó con pasos temblorosos. «No deberías», murmuró ella, apenas audible. Pero él se arrodilló junto a la cama, tomó su mano y no la soltó. «Estoy aquí», susurró. «No me iré, no esta vez». El trabajo de parto se volvió más duro, más violento. La habitación se llenó de sudor, de llanto contenido, de fuerza femenina en estado puro. Violet, entre suspiros y gritos entrecortados, se debatía entre la vida y el desmayo. Jonathan, que nunca había asistido ni siquiera a un nacimiento de animal, sentía cómo su propia alma se deshacía al verla así. Intentó limpiarle la frente con un pañuelo, luego simplemente apoyó su rostro contra su mano y cerró los ojos. «Tú me devolviste el alma», dijo en un murmullo desgarrado. «Déjame cuidarte por el resto de mi vida». Violet no respondió. Sus párpados temblaban. Su cuerpo ya no le obedecía. Por un momento todo pareció silenciarse, hasta que el llanto de un recién nacido rompió el aire como una trompeta celestial. Eudora lo sostuvo con manos expertas, aún llorando sin saber si por el bebé o por la madre. Jonathan lo miró, como si no pudiera creer que aquella pequeña vida había nacido del dolor, del escándalo, de la vergüenza, pero también del amor. «Es un varón», anunció la anciana con voz emocionada. Violet abrió los ojos lentamente. Sus labios estaban resecos, su rostro perlado en sudor. Jonathan le acercó el bebé envuelto en una manta improvisada y lo colocó entre sus brazos. Ella lo miró, lo tocó, y una lágrima silenciosa descendió por su mejilla. «Mi hijo», susurró. Jonathan, de pie junto a ella, no logró contener las suyas. Por primera vez desde la muerte de su esposa, lloró. Lloró sin pudor, sin vergüenza, sin las cadenas del hombre que había construido un imperio de piedra para esconder su debilidad. Lloró porque aquella criatura le había devuelto una esperanza que no sabía que aún existía. Lloró porque Violet no era un error, ni una distracción, ni una costurera descarriada. Era la mujer que había sobrevivido al desprecio, al rechazo, a los prejuicios, y que aún así había elegido amar. El sol, tímido, se abrió paso entre las nubes, colando un rayo dorado por la ventana del altillo. Eudora, en silencio, salió de la habitación para dejarlos solos. Jonathan se sentó junto a la cama. Violet respiraba con dificultad, pero sus ojos estaban más vivos que nunca. Él le tomó la mano con una suavidad que contrastaba con la rudeza que antes lo había definido. «No sé cómo empezar de nuevo», dijo él, quebrado. «Empieza por no irte», susurró ella. Ambos guardaron silencio. El bebé dormía entre ellos, como un puente que había tardado demasiado en construirse. Afuera, la lluvia cesaba poco a poco, como si el cielo mismo comprendiera que aquella historia, tejida entre errores y redenciones, aún tenía mucho que escribir. Jonathan se inclinó y besó la frente de Violet, después la del niño. No necesitaban promesas grandilocuentes ni testigos. Aquel instante bastaba, porque en medio del dolor, del desprecio y del juicio social, el amor había encontrado su voz. Y esa voz, tenue al principio, se había vuelto imparable. El mar de Newport brillaba con una suavidad melancólica aquella mañana. Las olas, tranquilas, besaban la orilla con el mismo ritmo sereno que el corazón de Violet, ahora distinto, ahora en paz. No había orquesta, ni invitados ilustres, ni columnas de flores exóticas. Solo unas sillas de madera gastada, un sacerdote con sotana gris, una anciana costurera sentada junto al ama de llaves, y un magnate vestido con un traje oscuro, sin condecoraciones ni pompas, de pie frente a la mujer que había cambiado su mundo. Violet caminó hacia él con un vestido sencillo, blanco marfil, de mangas largas y cuello alto. El encaje, cosido a mano, llevaba bordados diminutos de lirios silvestres, como los que crecían en los caminos rurales de su infancia. Su cabello,
recogido en un moño bajo, estaba adornado apenas con un alfiler de perlas heredado de Eudora. Iba descalza sobre la arena húmeda. En sus brazos, envuelto en una manta azul celeste, dormía su hijo. Jonathan no apartó la mirada ni un segundo. Cada paso de ella parecía un acto de redención. Sus labios no sonreían, pero sus ojos la desnudaban con una ternura jamás vista por los que una vez lo llamaron el magnate de hielo. No hubo aplausos. Solo el sonido del viento entre los juncos y el murmullo de las gaviotas acompañando las palabras del sacerdote, que con voz serena los unió en matrimonio frente al mar y frente a la vida. Cuando llegó el momento de los votos, Jonathan sostuvo la mano de Violet con fuerza contenida. «No te prometo perfección, Violet», dijo con voz firme pero temblorosa, «pero te juro que nunca más estarás sola». Ella no habló, solo asintió, con lágrimas en los ojos y los labios entreabiertos. Fue suficiente. El beso que selló la unión no fue apasionado ni prolongado. Fue suave, respetuoso, como si ambos entendieran que la verdadera intimidad se había tejido mucho antes, en los silencios, en las heridas compartidas, en las palabras no dichas. La sociedad de Newport, enterada del enlace, osciló entre la consternación y la burla. Durante semanas, los salones resonaron con frases como «La costurera embarazada atrapó al magnate» o «El escándalo se convirtió en sacramento». Pero lo que nadie pudo ignorar fue la forma en que Jonathan Beaumont comenzó a presentarse en público, con Violet a su lado, sin ocultarla, sin excusas, sin bajar la mirada. Aquellos que lo conocían de antes, los banqueros, los jueces, los comerciantes influyentes, lo vieron rechazar invitaciones, renunciar a cargos, ceder tierras para la fundación de una escuela. La noticia más comentada llegó con un titular inesperado en el periódico local. El señor Beaumont inaugura escuela de oficios femeninos en Newport. Ninguna mujer debería depender del permiso de un hombre para valer. Violet, por su parte, recuperó el pequeño taller de costura que había pertenecido a Eudora. Transformó la vieja casa de campo de los Beaumont en un espacio nuevo, lleno de luz, con estantes de telas coloridas y maniquíes con vestidos de todos los estilos. Enseñaba a jóvenes huérfanas a bordar, a cortar, a planchar con esmero. Las llamaba sus muchachas, y a cada una le daba con paciencia no solo una aguja, sino una esperanza. Las mujeres de la alta sociedad, al principio reacias, comenzaron a encargarle trajes por simple curiosidad, luego por admiración. Porque Violet no era solo hábil, era distinta. En cada puntada dejaba un mensaje invisible de fuerza y dignidad. No aceptaba halagos vacíos, ni permitía que la llamaran señora Beaumont por mera formalidad. A quienes preguntaban por su pasado, les respondía con una sonrisa serena y una frase que repetía con frecuencia. «Fui muchas cosas, ahora soy libre». Jonathan visitaba el taller cada tarde. No hablaba mucho, se sentaba a observarla en silencio mientras su hijo jugaba entre los bastidores de madera. A veces traía flores silvestres, otras veces panecillos dulces de la panadería del puerto. Pero siempre, sin falta, la miraba como si aún no pudiera creer que ella estuviera allí, como si temiera que al cerrar los ojos todo fuera un sueño. Una tarde, mientras el sol se ponía y teñía de oro los tejados, Jonathan y Violet caminaron por los jardines de la casa, rodeados de hortensias que ella misma había sembrado. El pequeño dormía en un cochecito antiguo, cubierto por una manta tejida a mano. Él le ofreció el brazo. Ella lo tomó con naturalidad. «¿Lo cambiarías todo?», preguntó ella, deteniéndose frente a la glorieta donde se habían besado por primera vez. Jonathan la miró con esa seriedad profunda que aún le brotaba cuando no encontraba palabras. «Si cambiarlo significara perderte», dijo al fin, «no lo cambiaría.
Se abrazaron en silencio, envueltos por el aroma del mar y el canto lejano de un violín que alguien afinaba en una ventana vecina. El viento acarició sus rostros, llevándose con él los ecos del escándalo, las voces que los habían juzgado, las cartas que buscaban destruir, las miradas que despreciaron sin saber. Ya no importaba, porque entre un magnate roto y una costurera humillada había nacido algo más que un matrimonio. Había nacido una familia, y allí, donde una vez reinó el prejuicio, crecía ahora la esperanza. Porque hay hilos que ni el poder ni la vergüenza logran cortar, porque hay costuras invisibles que solo el amor puede unir, porque bajo el velo del escándalo nació algo que nadie pudo anticipar, la redención. Y esa, como las puntadas que resisten el tiempo, no se deshace con nada. 9 años después, el mar de Newport seguía siendo el mismo, pero los corazones que lo contemplaban habían cambiado. El viento aún danzaba entre los acantilados y las gaviotas surcaban el cielo con la misma libertad de antaño, pero en la vieja glorieta blanca del jardín Beaumont, ahora cubierta por enredaderas y jazmines, resonaban risas infantiles, pasos pequeños y ecos de una historia que había sabido resistir el juicio del tiempo. Violet, sentada en un banco de hierro forjado, bordaba con hilo dorado el dobladillo de un vestido minúsculo. Su rostro más maduro conservaba la serenidad de quien ha amado con profundidad y ha sido amada sin condiciones. En su regazo dormía una niña de cabello castaño claro, con los labios entreabiertos y la mano aferrada a un retazo de muselina. A unos metros, bajo la sombra de un árbol frondoso, Jonathan leía un libro en voz alta. Frente a él, un niño de ojos oscuros y expresión inteligente, el mismo que había nacido 9 años atrás, escuchaba con atención, mientras una pequeña de rizos dorados intentaba imitar a su hermano copiando palabras en un cuaderno con manos torpes. Habían formado una familia, una verdadera. Después del escándalo y el murmullo social, Newport aprendió a observarlos en silencio. Muchos de los que una vez juzgaron con severidad a Violet acabaron por admirarla. Su taller de costura se había transformado en una institución respetada. Mujeres de todas las edades, incluso viudas de comerciantes y esposas de marineros, aprendían allí a sostenerse por sí mismas. Algunas se habían convertido en maestras, otras modistas solicitadas en Boston y Nueva York, y en el salón principal aún colgaba el primer vestido que Violet cosió estando embarazada, como símbolo de que incluso entre el dolor puede nacer la belleza. La escuela de oficios fundada por Jonathan había superado las críticas iniciales. Con el paso de los años se convirtió en refugio y trampolín para decenas de mujeres que, como Violet, alguna vez fueron subestimadas. Muchos lo habían abandonado por ello. Colegas, socios, conocidos influyentes. Pero Jonathan nunca se arrepintió. No volvió a frecuentar los salones de mármol ni las cenas de gala. Su sitio estaba allí, entre telas, libros y pasos pequeños que corrían entre las flores. Algunas figuras del pasado desaparecieron en el olvido, otras en la memoria amarga del castigo merecido. Marguerite Havisham, convertida en símbolo de escándalo tras la falsificación de la carta, fue despojada de su estatus social. Sus propios padres, temerosos de perder vínculos comerciales, la enviaron a Europa con la excusa de una temporada de reflexión. Nunca volvió a pisar Newport. En cartas dispersas que algunos conocidos recibieron, hablaba de su soledad y del peso de haber intentado destruir lo que nunca pudo tener. La señora Collingwood, ya anciana, seguía en la mansión. Caminaba con lentitud, apoyada en su bastón de roble, pero su mirada conservaba la lucidez de siempre. Para los niños, Beaumont era más que una ama de llaves. Era consejera, abuela sustituta y guardiana de secretos. Una tarde de otoño, cuando las hojas crujían bajo los pies y el aroma del pan horneado llenaba la cocina,
Violet y Jonathan paseaban de la mano por el sendero empedrado que conducía a los establos. Ya no necesitaban hablar para entenderse. Habían atravesado la tormenta, la desconfianza, el prejuicio y la pérdida. Y allí estaban, intactos, aunque cambiados. ¿Alguna vez pensaste que llegaríamos hasta aquí?, preguntó Violet, sin mirarlo, con los ojos fijos en el horizonte. Jonathan apretó suavemente su mano. «Pensé muchas cosas», respondió, «pero jamás imaginé que un escándalo sería lo mejor que me ocurrió en la vida». Ella sonrió, apoyando la cabeza en su hombro. El silencio que los envolvió fue distinto a los del pasado. Era un silencio pleno, lleno de gratitud y promesas cumplidas. Esa noche, cuando los niños durmieron, Violet encendió una lámpara de aceite y se sentó a escribir en su diario. En la última página, con letra pausada y firme, dejó constancia de aquello que no quería que el tiempo borrara. El amor que florece en tierra árida resiste más que aquel que nace entre jardines cuidados. Hoy sé que no fui rescatada, fui reconocida, y que incluso las cicatrices pueden bordarse con hilo de oro. Fuera de la ventana, la brisa del mar seguía su danza ancestral. Y mientras los lirios del jardín volvían a florecer una vez más, la historia de la costurera y el magnate ya no era motivo de escándalo. Era una leyenda de amor verdadero. A veces, el verdadero amor no llega envuelto en flores ni acompañado por promesas perfectas, sino escondido entre prejuicios, errores y segundas oportunidades. La costurera y el magnate nos recuerda que el valor de una persona no se mide por su apellido, su fortuna o su pasado, sino por la fuerza con la que ama, resiste y transforma el mundo que la rodea. Violet nos enseñó que la dignidad no se pierde ni siquiera cuando el corazón está herido. Jonathan nos demostró que incluso los hombres más orgullosos pueden aprender a mirar con los ojos del alma. Y juntos nos regalaron una historia donde el escándalo se convirtió en semilla y el desprecio en redención. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a dejar en los comentarios la palabra bordado. Así sabré que llegaste hasta el final de este viaje emocional. Tu apoyo hace que este canal siga creciendo y que podamos compartir más relatos inolvidables contigo. Y si te quedaste con ganas de más, no olvides revisar las tarjetas al final de este video. Allí encontrarás otras historias llenas de emoción, coraje y romance, perfectas para quienes aman los relatos que dejan huella. Gracias por estar aquí, porque cada historia cobra vida cuando alguien como tú la escucha con el corazón.